Ahora tú me dices pastor, amiga y May. ¿Por qué no dijiste lo más importante? No tu pastora, mi May, porque eso es lo que tú eres. ¿Tú no ves que te parece al negro mío? Claro, mire, lo que pasa es que nosotros, gloria al nombre del Señor, hay personas que quieren ser lo más humilde de la cuenta. Le dice que hay que darle honra a quien honra merece. Simplemente estaba haciendo eco del concepto. Y tú me acusaste. O sea, y es verdad, me dijeron, pastora, usted fluye. Y Margaret, usted fluye. Me hice mi lío de No, yo quiero aclararle algo. Antes de entrar en este tema, quiero aclararle algo. Porque prácticamente yo le voy a hacer preguntas porque como usted es una pastora y usted es mujer, usted tiene que expresar cuál es el concepto bíblico, porque de boca cualquiera habla. El concepto, vamos a ver cuál es el apoyo bíblico que hay para decir que la planificación o es pecado o no es nada. Ahora, yo le voy a hacer preguntas y le voy a preguntar como cualquier mujer normal se preguntaría. Muchas se están agarrando de que, bueno, como yo no trabajo, no voy a traer al niño a la tierra a pasar trabajo porque mi esposo no trabaja. Entonces, otras también dicen, yo no estoy preparada y ponen a los niños como un obstáculo, como para algún propósito que ellos tienen en la vida. Ahora, ¿cuál es su pensamiento en cuanto a la planificación en un cristiano o en una cristiana? Bueno, porque hay cosas que hay que saber. La gente habla y la gente no le gusta manejar estos conceptos. Hay cosas que se llama cultura. Lo que pasa es que el asunto de planificación es un asunto que culturalmente en los tiempos bíblicos no existía. Y es un asunto que no me informé porque yo tenía que buscar datos científicos para ver el punto de referencia de cuándo entra la planificación. Ahora, yo puedo entender que de planificación yo tengo, mire, yo cumplo años. A los suscriptores de Walter el 26 de abril cumplo 48 años de todo, ya usted sabe. Entonces, en mis 48 años de un tiempo determinado, fue que escuché el concepto de planificación. Unos años así, esa metodología no existía. Hay personas que hacen... ¿Cómo una mujer lo hacía en la antigüedad? Miren, lo que pasa es que eso es lo que yo no sé, porque yo no estudié. Entonces tengo que hacer la tarea para buscar el término científico. O sea, hay una segunda parte para esto. Tú me vas a meter al medio. Dale. Hay algo que se llama, y yo necesito que Margaret me dé una orejita desde ahí, de atrás. Hermano, tenemos público en la parte de atrás. Mira algo, negro. El Espíritu Santo me está trayendo algo. Hay algo que se llama el método del ritmo. Y eso no me lo reveló ni sangre ni carne. Dale, que estábamos hablando de eso ayer. No, yo no sabía. Dale. ¿Cuál es el método del ritmo? El método del ritmo es que hay un proceso de ovulación entre la mujer antes de llegar el ciclo menstrual y está el concepto después de la menstruación, cuando las hormonas quedan. Hay personas que para no ofender a Dios se orientan sexualmente de un especialista de sexualidad, bendito sea el nombre del Señor, y conocen el método del ritmo. Yo conozco personas que con el método del ritmo duran tiempo y no salen embarazadas. Es que ahí hay un problema con el método del ritmo en algunas personas, porque el método del ritmo le funciona a personas que tienen dominio propio. Hay hombres que no van a aguantar a que la mujer que se le terminó el periodo, esperar después que termine, después de otro día. Pero ok, manito. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Pecar o mandar a tu esposa que se tome un anticonceptivo? No, eso no soy yo, te estoy diciendo, hay personas. No, yo sé que no es tu caso. Hay personas. Entonces, los cristianos que no quieren ofender a Dios, entonces que se retengan su deseo. Que en ese periodo se metan en ayuno y en oración. Y las mujeres cuando estén en ese proceso de ese ciclo menstrual, que se retengan. Se dice, perdón pastora, que el esperma dentro de la mujer dura vivo 72 horas. A veces hay personas que no se aguantan con el método del ritmo y a veces aún así, a veces por ejemplo el proceso de ovulación se te termina un día después del periodo. Luego, y a veces eso está ahí y tú por no aguantar eso como quiera hace que la mujer quede embarazada. Hay otras mujeres que no tienen el mismo nivel hormonal. Entonces, y hay un sinnúmero de cosas, porque hay cristianas que ellas son evangélicas y como esa es la parte de la intimidad,
ellos no se beben anticonceptivos. Pero mire la metodología que utilizan. Cuando el hombre entra, porque las cosas se pueden decir, lo que hay que decirla educadamente y con dele. Cuando el hombre entra en el proceso de la eyaculación, en vez de, cuando ellos saben que viene ese momento de ese placer, de ese clima, ellos extraen su parte íntima y en vez de eyacularle a la mujer dentro, ellos vierten fuera. Ay, no, mira, déjame tranquila, Pablo. Que tú me y no es pecado eyaculación. Sí, porque la Biblia sí es pecado. ¿Por qué pecado? Pues, bueno, la Biblia habla, aunque se puede hacer un exégesis, la Biblia habla de Ornán y de los hijos de Judá. Pero no fue por eso, supuestamente hay muchos que dicen que no fue por eso que Dios lo mató, sino porque lo hizo con la malicia de no levantar descendencia a su hermano. Pero es que como quiera, lo que la Biblia no te da luz y Dios guarda silencio, tú no te puedes arriesgar. Exacto, dale. Porque el semen en ninguna parte dice que el semen es para depositarlo afuera. Dale, estoy de acuerdo. Si la Biblia no te da un verso bíblico, tú no te puedes arriesgar, tú no puedes tomar atajo. Ahora, ¿qué podemos entender? Hay que ver la parte. Tú tienes el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Hay mujer, hermano, hay un sistema biológico. Gloria al Señor, mi alma adora a Dios. Hay un sistema biológico de mujeres que tienen problemas al dar a luz. Entonces, yo no quiero que me persigan, pero yo soy una mujer que tengo identidad. Yo no le tengo miedo a ninguno de que me quiera perseguir. ¿Qué tú dices? Yo hay algo, Kenia Fernández, hay cosas que yo no me incluyo. Porque el pastor y yo como mujer de Dios no me puedo parar en un altar a lo que no me ha sido revelado darlo. Exacto. Hay cosas que yo a una mujer de Dios y a una pareja de Dios le digo, eso es personal. Exacto. Y como no tengo un rema a la luz de la escritura, váyase a la presencia y lo que Dios trate con usted personal. ¿Por qué? Porque en el tiempo de las hijas de Zelofeá, porque este es el tiempo de las hijas de Zelofeá. Porque hay leyes que con la modernidad que estamos viviendo no han sido cubiertamente, totalmente por las escrituras. Pastora, pero tú estás hablando de una blasfemia. No, porque en el tiempo de las hijas de Zelofeá no había una ley que prescribiera qué se hacía con la heredad cuando el hombre no tenía hijos varones. Y Zelofeá tuvo 5 hijas hembras. Entonces tuvo que escribirse, porque ¿cuál es el gran error que está pasando con muchos pastores? Que hay personas que están viniendo con situaciones espirituales que no eran cosas culturalmente permitida en aquel tiempo. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Señor, dame una luz, dame una revelación. Pero esto hay que caminar en un nivel de rema de la palabra para poder entender, porque ahorita me persiguen y me satanizan. Cuando el apóstol Pablo fue donde los judíos, donde el Sanedrín, a exponer la hoja de servicio en su trayectoria, cuando ellos vieron la evidencia y la manifestación del Espíritu Santo en medio de los gentiles, dice que el Sanedrín se puso de acuerdo. El Sanedrín no, los ancianos, los creyentes de la iglesia primitiva, miren, agarren a los gentiles, líbrenlo de fornicación, de cosas sacrificadas a los ídolos, y que se atengan de fornicación y de idolatría. Pero se les dijo que no lo entrara en esa situación de circuncidarse. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? La Biblia no me da un parámetro bíblico de la planificación. Entonces, como yo no tengo un texto literal que yo abiertamente te lo pueda decir, yo no te puedo condenar. Lo que yo tengo que hacer como mujer sabia y entendida, que porto una palabra, que la gloria es de mi Padre, vete a la intimidad. ¿Qué Dios te está diciendo a ti? Porque es verdad. El Señor le dijo, soyugar, multiplicar e hinchar la tierra. Pero bendito hombre, la voy a multiplicar yo sola. Ya yo tengo 3 muchachas. Yo me multipliqué. Tengo 3 hijas, Esmirna, Dioneiri y Ámbar. Esas son mis 3 hijas. Y tengo otra hija, que es una nieta, Branjana, Penélope. Y tengo 2 hijas, Jolene y Francheli. Oh. Ya no me multipliqué. Ahora, pastora, yo le hago la pregunta a los perseguidores, a los que no manejan ciertos datos. ¿Qué tú vas a hacer con una mujer? Dios me cubra a Paola. Paola se casó contigo, pero Paola tiene una condición de que le da perclancia. Y Paola, el médico le dijo, si usted quiere preservar su vida, usted no puede tener más hijos, porque usted está viva
usted se vio debatido entre la vida y la muerte. Usted hace unos embarazos fuera de su centro. Ahora yo le pregunto a esa gente religiosa, porque a esa gente perseguidora, ¿qué va a hacer una mujer de Dios con un esposo para dejar un niño allí? Una mujer que se ve al borde de la muerte. Hay mujeres que tienen condición de embarazo, que tienen cierto adjunto de hueso de sus vaginas. Aquí nadie está hablando morbosidad, estamos utilizando términos científicos. Hay mujeres que ellos anteriormente eran 3 cesáreas, ¿verdad? Que se le permitía. Ahora con la modernidad hay mujeres que si no es con cesárea no paren. Entonces yo te voy a decir algo. Se le puede decir a una mujer que ha tenido 4 hijos, mujeres que no pueden, que tienen un niño y el médico le dice tiene que esperar 3 años para que esa herida, porque la carne por dentro abre, por dentro se ve cerrada. Pero por fuera está cerrada, pero por dentro no cicatriza. Y si esa mujer se provoca una situación por gente que no tiene manejo, entonces hay cosas que yo entiendo que el asunto de la planificación, eso es un asunto personal entre Dios y la persona. Porque yo le pago al evangélico que me diga que tiene una luz bíblica, una luz a través de mí. Yo tengo una asistente que está más buena. Cuando yo le enseñé a mi hija linda, de pelo bello, esposa de Wander, mi niño. ¿Qué fue lo que me buscaste, negra? Lo busqué científicamente y que basa la planificación en la Biblia, no del embarazo. ¿Qué significa una planificación en la Biblia? Ok. Dice así: el desarrollo científico trajo consigo nuevos métodos. En 1564, la descripción realizada por Falopio de una vaina de lino destinada a cubrir el glande del pene como mecanismo de protección frente a la sífilis puede ser considerada el inicio del desarrollo de los dispositivos anticonceptivos modernos. Mire los científicos que está hablando. Buscaron una metodología que se parecía al condón para prevenir lo que era una sífilis. Porque unos años atrás, no tengo el dato, tú tenías que dejarme que me informara. No sé quién fue que inventó lo que es la ampicilina. La ampicilina cortó muchísimas muertes. Inclusive se dice que un gran pintor llamado Vincent Van Gogh, que es un ícono de lo que es la pintura y lo que es cultura general, murió de una infección por una relación íntima con una prostituta y se mochó una oreja y se lo dio a una prostituta, y hay el cuadro de la oreja de Van Gogh. Pero ese no es el tema, es para que tenga un chin de cultura. Entonces aquí está diciendo de una metodología que se buscó para prevenir una infección de una enfermedad contagiosa. Y hay mujeres que los esposos contraen ciertos niveles de enfermedad y los médicos le dicen, mire, tiene que cuidar a su esposa porque el esposo es cristiano, el esposo tiene cierta infección, pero el esposo tiene una necesidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Le puedo decir cuál es mi concepto en cuanto a eso? Es mi opinión, porque yo no soy mujer, ¿me entiende? Estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero mi opinión, independientemente de la opinión que usted tiene, pastora, es el siguiente, y es que yo digo que cuando la planificación es recetada por un médico, la persona tiene que utilizarla. Porque yo no voy a dejar a mi mujer porque 2 o 3 digan, eso es pecado. Ahora, si el médico le receta, mire, tiene que planificarte. La matriz tuya está tuviste un degrado, hay que ponerla. Ahora, una persona, usted no tiene problemas de salud. Dicen, según los datos científicos que lo tengo aquí, que no lo voy a mostrar porque está en audio y por causa de copyright, no lo voy a mostrar, pero dicen esos estudios científicos que todos los anticonceptivos están provocando cáncer de mama. Todos, ya sea los que están inyectados. Y también se dice que los anticonceptivos también provocan esterilidad, porque lo que yo no estoy de acuerdo es que una joven recién casada, no, yo tengo que disfrutar mi matrimonio, y automáticamente empiece a planificarse. Y luego que se planifique, mire hermano, a mí alguien me dio un testimonio, una sierva, me voy a reservar. ¿Usted no tuvo experiencia con planificación? Impía, claro. ¿Cómo fue? La inyección que me puse, sí, porque a los hombres malos no se les pare. A los evangélicos se les pare de todo. Ay, déjame guardarme para que hay cosas que hay que guardar sentimientos de personas. Pero yo tenía ¿Qué pasó con Bueno, que yo tenía una primera relación y yo tengo mi primogénita.
y luego yo volví a salir embarazada y todos nos pusimos de acuerdo porque entendíamos que era un pleito y yo, ¿te arrepientes? Sí, me arrepiento, porque mi hija había tenido su hermano de padre y madre o hermano. Y creo que era varón y yo nunca pude. ¿Y qué fue lo que le provocó la inyección? Bueno, que me provoqué que yo me practiqué un aborto y automáticamente me practiqué el aborto. Yo me introduje una inyección, que era una inyección que de planificación, que era cada 3 meses y una que viene cada 6 meses. Es un método de planificación. Entonces hay métodos que se le llaman el aparativo, que se lo ponen a la mujer en el útero. Eso le provoca sangrado y eso se le pierde. Hay otro que se pone en el brazo, o sea que como quiere riesgoso. Pero cuando yo me puse ese método, eso me dañó mi matriz. Yo duré 15 años que no duré con un ciclo menstrual estable. Eso me provocó hasta erupciones en la piel, porque al no poder expulsar esa sangre, que es un asunto fisiológico de una sanidad, eso me provocó cosas. Yo tengo la piel de una bebé, pero en ese tiempo me dio ciertas cosas. Cuando yo vine al evangelio, yo vine con mi esposo, ok, estábamos felices. Mi esposo tenía sus 2 hijos varones, yo tenía mi niña, mi negra, Ámbar Penélope Fernández, mi primogénita, y yo era feliz con mi muchachita. Pero cuando tú vienes al evangelio, tú tienes tu esposo, tiene que haber un hijo para que haya un vínculo. No, exacto. Claro. Tiene que haber un hijo del matrimonio, aunque ambos tengan, para que haya un vínculo en esa situación. Entonces a mi esposo le preguntaron, porque mi esposo se ve más joven que yo, pero mi esposo me lleva 6 meses. Mi esposo siempre lo quiere negar, pero él me lleva 6 meses. Y dice, pastora, pero tú no cumples siempre lo mismo. Yo no, pa. Fue que mi mami me dijo a mí que mi cédula tiene una fecha y que mi papi me declaró en otra. Yo nací en el 75 y mi papá me dice de que tú nunca pasas de lo mismo. Yo no, pa, tú me llevas 6 años, aunque él se ve más joven que yo. Entonces, espérate, entonces ahí pasó que le dijeron al pastor, como él se vea más morenazo que yo, pastor, ¿y usted cree que esa mujer le va a parir? Pastor, qué sé yo qué. Hermano, y si Dios no mete su mano, el pastor me había puesto la tribu de Manasés. Pastora, ¿y cuál es la tribu de Manasés? Todo, porque la tribu de Manasés fue tan grande que cuando Moisés le iba a repartir la tierra, la tuvo que partir en todo, porque fue la tribu más fructífera. Era parida y embarazada. Yo a los 3 meses de estar parida de mi hija, yo salí embarazada. Esmina Dioneri tiene 9 y 10 años. Ahora, Dios lo hizo, pero yo tuve un sueño donde me dijeron, yo arreglo tu matriz. Y tuve una visión donde vi un personaje vestido de nazareno, con el pelo blanco, con todo el aspecto de un judío de tierra de adentro. Y le digo a un personaje, los hijos de ella son descendientes de la tribu de Judá. Y yo veía a donde a una mujer le ponían la vagina de una persona joven. O sea, Dios provocó en mí una fertilidad. Y cuando me casé, la profecía se me dio. Y después que me casé, al año y pico, a los 2 años, yo tuve mis hijas. Y cuando ya iban a ser mis hijas, tuve el privilegio de que Dios le presentó sus 2 hijas a mi esposo. ¿Usted entiende que los anticonceptivos pueden provocar problemas? Sí, situaciones de salud. O sea, los anticonceptivos surten lo que se dice en medicina, efectos secundarios. Wow. Entonces, mira que lo que pasa, que si yo lo interpretaría el término que le hace daño al templo del Espíritu Santo, pues muchos entonces interpretarían, pero la Coca-Cola hace daño, usted se la bebe, el Gatorade también hace daño. El bendito problema es que el refresco tú te lo bebes y te refresca, pero no produce un daño como lo producen los anticonceptivos, porque esto es un asunto de que usted no va a volver a tener un hijo. Entonces, cuando tú en un matrimonio no tienes hijos, eso te desvincula a ti de la pareja que Dios a ti te entregó. Entonces, cuando en una pareja no hay hijos, eso hasta lleva hasta que una pareja pueda hacerte infiel o tener hijos por fuera. Sí, termina. Entonces, ¿cómo le explico? A pesar de que estoy de acuerdo con lo que usted dice, que es personal, cada persona tiene que orarle a Dios para ver, porque no hay ciertos pasajes bíblicos que condenen eso. O lo validen, es algo personal que tú tienes que orar. Lo validen, pero vuelvo y repito, según los últimos estudios científicos, todos los anticonceptivos hacen daño. Ahora, si el médico usted es quien se lo pone, porque usted, es un asunto de salud, de prevención. De prevención, porque imagínense, en el caso de mi esposa tuvo un degrado. Obviamente no podía salir embarazada inmediatamente porque la matriz encontraba débil.
Entonces, había que dar un tiempo para que se fortaleciera la matriz. Obviamente, yo no iba a durar todo ese tiempo que se requiere sin tener relaciones. ¿Me doy a entender entonces? ¿Qué hace el médico? Que la planifica o la manda a planificarse hasta cierto tiempo, hasta que la matriz esté fortalecida. Y si de hecho el ginecólogo de ella le dice, tú tienes que tener tus hijos temprano, tú tienes que tener tus hijos. O sea, Lo que pasa es que hay muchos